Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que creo que a muchos de ustedes les va a tocar el corazón. Vamos a hablar de Demet Özdemir y esas palabras tan conmovedoras que ha dedicado a Can Yaman. Sí, lo sé, la química entre ellos en pantalla era innegable y fuera de ella parece que también dejó una huella importante. Prepárense para un viaje a través de sus declaraciones, lo que significan y por qué a pesar del tiempo, estas palabras siguen resonando. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia? Para quienes no están tan al tanto, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y su conexión era tan palpable que traspasó la pantalla. Los fans los amaban, la química era eléctrica, y durante el tiempo que trabajaron juntos, y un poco después, hubo mucha especulación, muchos rumores, y también muchas muestras de cariño y respeto mutuo entre ellos. Pero hoy no vamos a centrarnos en los rumores, sino en las palabras. En esas declaraciones que Demet ha hecho a lo largo del tiempo, hablando de Can. Y créanme, cuando digo conmovedoras, no me refiero a simples cumplidos. Hablamos de un reconocimiento genuino, de una admiración que parece haber dejado una marca imborrable en ella. Recuerdo vívidamente algunas de las entrevistas donde le preguntaban por Can. Demet, con esa dulzura que la caracteriza, solía responder con una sonrisa, pero también con una sinceridad que te hacía creer cada palabra. No se trataba de decir lo que se esperaba de ella, sino de expresar lo que realmente sentía. Hablaba de su profesionalismo, de su dedicación, de su energía en el set. Pero lo más importante, hablaba de su persona. De la persona detrás del actor famoso. Y eso, amigos míos, es lo que hace estas palabras tan especiales. Por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones la gran capacidad de Can para transmitir emociones. Algo que no es fácil de lograr, y que cuando se ve en pantalla, te deja sin aliento. Demet reconoció explícitamente que trabajar con él fue una experiencia muy enriquecedora, y que aprendió mucho de él. Y esto es algo que dice mucho de un artista, ¿no creen? Reconocer el talento y la influencia de un colega. No es algo que se escuche todos los días, especialmente en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento. Pero no se quedó solo en lo profesional. En algunas de sus declaraciones, Demet dejó entrever un respeto profundo por Can como ser humano. Hablaba de su bondad, de su carácter, de la forma en que abordaba su trabajo y su vida. Y esto, para mí, es donde reside la verdadera conmoción. No es solo admirar el talento, sino la persona. Ver en el otro cualidades que te inspiran, que te hacen crecer. Es como si su paso por la vida de Demet, o al menos su etapa de trabajo juntos, le hubiera dejado una lección valiosa. Y hay un detalle que me parece fascinante. A pesar de que ya no trabajan juntos, y de que sus caminos profesionales se han bifurcado, Demet nunca ha dejado de hablar de Can con respeto y cariño. Cuando se le pregunta por él, no hay evasivas, no hay silencios incómodos. Hay una honestidad refrescante. Y esto nos dice mucho sobre la calidad de las relaciones que se forjan en el set, y sobre la madurez de los artistas involucrados. Piensen en esto, en el mundo de las series y las películas, las relaciones se construyen rápido, a menudo bajo mucha presión. Compartir horas y horas juntos, interpretar personajes que a veces son muy intensos, crea un vínculo. Y en el caso de Demet y Can, ese vínculo parece haber sido particularmente fuerte. Demet ha descrito a Can como alguien con una energía contagiosa, un torbellino de talento y pasión. Y esa descripción tan vívida, nos permite imaginar la dinámica que debían tener en el set. Además, Demet ha elogiado su carisma. Y sí, todos sabemos que Can tiene un carisma arrollador, pero es diferente cuando alguien que ha trabajado codo a codo contigo lo reconoce. Es una validación desde dentro. No es solo lo que el público ve, es lo que un compañero de profesión experimenta. Y es esa experiencia compartida la que le da un peso especial a sus palabras. Ahora, ¿por qué creen que estas palabras conmueven tanto? Creo que es porque reflejan una conexión genuina. En una industria donde a menudo se prioriza la imagen y las apariencias, escuchar a una actriz hablar con tanta sinceridad y admiración de un colega, de un excompañero, nos recuerda que detrás de los personajes hay personas reales, con sentimientos reales.
Y cuando esas personas se reconocen y se valoran mutuamente, crea una onda de calidez que llega hasta nosotros, los espectadores. También creo que conmueven que nos hacen pensar en el poder de las relaciones profesionales. No son solo transacciones laborales, pueden ser fuentes de aprendizaje, de inspiración, e incluso de amistades duraderas. Y el hecho de que Demet, incluso después de que Erkencicus terminara y cada uno siguiera su camino, siga recordando y valorando a Khan de esta manera, habla de una relación que trascendió el proyecto. Hemos visto a Demet convertirse en una estrella internacional, y a Khan también consolidar su carrera en diferentes mercados. Y en medio de sus éxitos individuales, esas palabras sobre su tiempo juntos, sobre la persona que Khan es, siguen apareciendo. Es como si hubiera guardado un tesoro de esa experiencia, y de vez en cuando, lo compartiera con el mundo. Y es un tesoro hecho de respeto, de admiración y de un cariño que, aunque platónico, es profundamente humano. Para ser más específicos, ha habido momentos en los que Demet ha sido preguntada sobre la posibilidad de volver a trabajar con él, y sus respuestas, aunque cautelosas, siempre han estado teñidas de ese aprecio. No cierra la puerta, y lo hace de una manera que sugiere que no sería solo por trabajo, sino porque valora esa conexión. Y eso, de nuevo, es muy conmovedor. En algunas entrevistas, Demet ha descrito la energía que Khan aportaba al set como algo que elevaba a todo el equipo. No solo a ella, sino a todos los que trabajaban en Erkencicus. Y eso es el signo de un gran compañero, ¿verdad? Alguien que no solo se preocupa por su propio desempeño, sino que eleva el nivel de todos a su alrededor. Demet ha resaltado esa generosidad en su forma de trabajar. Y hay un matiz que me parece importante. A veces las palabras de cariño entre colegas pueden sonar vacías, o ser un intento de mantener una buena imagen pública. Pero en el caso de Demet Özdemir, las palabras que ha dedicado a Can Yaman suenan a verdad. Se percibe una autenticidad que te atrapa. No hay rastro de resentimiento ni de competencia, solo un reconocimiento sincero de las cualidades de un colega y quizás de un amigo. Podríamos pensar que, dado el frenesí que generaron como pareja en pantalla, la relación fuera de cámaras debió ser mucho más íntima. Pero Demet, con su discreción habitual, ha preferido centrarse en el respeto mutuo y la admiración profesional. Y eso, creo, es lo que hace que sus palabras sean tan valiosas. Nos muestra que se puede tener una conexión profunda, un respeto inmenso, sin necesidad de entrar en detalles escabrosos o alimentar rumores. La profundidad de estas declaraciones va más allá de un simple reconocimiento de habilidades actorales. Demet parece haber captado la esencia de Can Yaman como profesional y, lo que es más importante, como ser humano. Cuando habla de su dedicación, de su pasión por su oficio, está reconociendo la ética de trabajo que muchos admiramos y que, a menudo, es la base de cualquier éxito sostenible. La industria del entretenimiento puede ser efímera, pero la disciplina y el compromiso son pilares que perduran. Una frase que resuena particularmente es cuando Demet menciona la energía contagiosa de Can. Esto sugiere que no solo su talento era evidente, sino que su presencia en el set tenía un efecto multiplicador. Imaginen un ambiente de trabajo donde la positividad y la dedicación de una persona inspiran a todos los demás. Eso habla de un liderazgo natural, de alguien que, incluso sin imponer, eleva el ánimo y el rendimiento del colectivo. En este sentido, Demet no solo admira a un actor, sino a un colega ejemplar. Y la mención de su capacidad para transmitir emociones es crucial. En la actuación, la autenticidad emocional es el santo grial. Poder conectar con el público a un nivel visceral, hacerles sentir la alegría, la tristeza, la ira o el amor de un personaje, es un arte difícil de dominar. Que Demet como colega haya sido testigo y beneficiaria de esa habilidad en Can, habla de una sensibilidad mutua y de una comprensión profunda de lo que se requiere para crear personajes memorables. Es como si hubieran estado en una misma escuela de interpretación, compartiendo lecciones valiosas. Además, la forma en que Demet aborda la bondad y el carácter de Can como persona es lo que realmente conmueve. En un mundo donde la fama puede distorsionar la personalidad, estas palabras sugieren que Can ha mantenido una integridad admirable. La bondad es una cualidad que, aunque parezca simple, es rara y muy apreciada. Significa que, más allá de los aplausos y los focos, Can ha mantenido sus valores y su humanidad. Y que Demet lo haya percibido y lo haya querido destacar, es un testimonio de su propia capacidad de observación y de su apreciación por las cualidades humanas esenciales. Las palabras de Demet también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del trabajo.
A menudo, las colaboraciones artísticas, por la intensidad y la intimidad forzadas por los guiones y los horarios, pueden generar vínculos profundos. Sí. Sin embargo, la línea entre lo profesional y lo personal puede ser delicada, y los rumores suelen capitalizar esas interacciones. La forma en que Demet ha elegido honrar su relación profesional con Can, enfocándose en el respeto y la admiración mutua, es un ejemplo de madurez y de cómo se pueden construir relaciones sólidas basadas en la profesionalidad y el aprecio genuino, sin necesidad de caer en la especulación. Es interesante notar que incluso cuando Erkenci Kuş llegó a su fin y sus carreras individuales tomaron rumbos diferentes, la conexión y el respeto que se forjaron en ese set no desaparecieron. Demet ha mantenido una actitud coherente a lo largo del tiempo, lo que refuerza la idea de que sus declaraciones no son momentáneas, sino un reflejo de una valoración duradera. Esto nos dice mucho sobre la calidad de las personas que trabajan juntas y sobre el legado que una buena experiencia profesional puede dejar. Podríamos incluso especular que la dinámica que permitía a Demet y Can crear esa química tan explosiva en pantalla era, en parte, fruto de esa admiración mutua y de esa comprensión del oficio del otro. No solo se trataba de memorizar diálogos y seguir indicaciones, sino de una conexión real que permitía a los personajes cobrar vida de una manera más auténtica y conmovedora. En un análisis más profundo, cuando Demet elogia el carisma de Can, no lo hace desde la perspectiva de un fan que admira a una celebridad a distancia. Lo hace desde la perspectiva de alguien que ha estado a su lado, que ha sentido esa energía de cerca y que entiende cómo ese carisma influye en el ambiente de trabajo y en la conexión con el público. Es una validación de primera mano, que tiene un peso significativo. La industria del entretenimiento es a menudo criticada por su superficialidad y por la fugacidad de las relaciones. Sin embargo, las palabras de Demet Özdemir nos ofrecen un contrapunto esperanzador. Nos demuestran que es posible construir y mantener relaciones profesionales basadas en el respeto, la admiración y un genuino aprecio por las cualidades del otro. Nos recuerdan que incluso en medio de la competencia y la fama, la humanidad y la conexión auténtica son lo que verdaderamente perduran. Finalmente, cuando Demet habla de Can Yaman, no solo está recordando su tiempo juntos, sino que está compartiendo una perspectiva sobre lo que valora en las personas con las que trabaja y en la vida. Es un mensaje sobre la importancia de reconocer el talento ajeno, de valorar la bondad y de mantener un espíritu de respeto mutuo. Y eso, mis queridos seguidores, es algo que todos podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas, independientemente de si trabajamos en el mundo del espectáculo o no. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les conmueven también estas declaraciones? ¿Creen que la química en pantalla a veces se traduce en un respeto duradero? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha tocado el corazón, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estos actores o que simplemente disfruten de estas historias humanas. Y si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Muchos abrazos y hasta pronto.